No puedo evitar temblar mientras escribo esto, porque cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar el sonido de mis propias uñas arañando la pared de mi habitación. Es un ruido que me hace estremecer, un sonido que me transporta de regreso a esa noche en la que mi mundo se convirtió en un infierno. Recuerdo que estaba acostado en mi cama, intentando conciliar el sueño, cuando de repente escuché un susurro muy débil que parecía provenir de la oscuridad misma. Al principio, pensé que era solo el viento o mi imaginación, pero luego el susurro se hizo más fuerte y pude distinguir palabras que me helaban la sangre: estoy aquí. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se volvió agitada, y en ese momento, una sombra se proyectó en la pared de mi habitación, una sombra que parecía moverse, acechándome. De repente, todo se detuvo. El susurro cesó, la sombra desapareció y el silencio se apoderó de todo. Y en ese momento de terror absoluto, sentí una mano fría que presionaba contra el vidrio de mi ventana. Si quieres descubrir qué es lo que realmente se esconde detrás de estos recuerdos, quédate con nosotros hasta el final y suscríbete ahora. Tenía solo 6 años cuando mi familia se mudó a una pequeña casa en el barrio. Recuerdo que era un día lluvioso y gris, y yo estaba emocionado de explorar mi nuevo hogar. Mientras mis padres estaban ocupados desempacando, me escabullí hacia mi habitación y me dirigí hacia el closet. Dentro, encontré un viejo baúl de juguetes que parecía haber sido abandonado allí durante años. Al abrirlo, una nube de polvo salió y me hizo toser. Dentro del baúl, había una muñeca de porcelana con ojos que parecían seguirme. De repente, escuché un ruido débil que sonaba como si alguien estuviera arañando la pared. Me estremecí y cerré el baúl de golpe. Y entonces, la luz del closet comenzó a parpadear y se apagó, dejándome sumido en la oscuridad. ¿Qué podría haber estado esperando en la oscuridad? Si esta historia te está enganchando, haz clic en me gusta para que más personas puedan encontrarla. Cuando tenía 12 años, mi familia se mudó a una casa más grande en las afueras de la ciudad. Era una casa antigua y llena de secretos, y yo podía sentir que algo no estaba bien desde el principio. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama, escuché un susurro suave que parecía provenir del pasillo. Me levanté para investigar y vi una figura blanca flotando en la oscuridad. La mujer de blanco se acercó a mí, y pude sentir un frío intenso que me helaba la sangre. De repente, desapareció, y me dejó solo en el pasillo. Pero entonces, escuché mi propio nombre susurrado en mi oído, y sentí una mano fría que me tocaba el hombro. Y en ese momento, la mujer de blanco volvió a aparecer, esta vez más cerca que nunca. Poco después de aquella noche, comencé a notar que algo extraño estaba sucediendo en la calle. La gente del barrio hablaba de un hombre con sombrero que parecía estar siguiendo a los niños. Un día, mientras caminaba de regreso a casa desde la escuela, vi a un hombre con un sombrero negro que me miraba fijamente. Me sentí un escalofrío y comencé a correr, pero el hombre no se movió. De repente, desapareció en la nada, y me dejó solo en la calle. Pero entonces, escuché el sonido de sus pasos detrás de mí, y supe que no estaba solo. Y cuando me di la vuelta, el hombre con sombrero estaba justo detrás de mí, con una sonrisa que me helaba la sangre. ¿Qué quería de mí? Tenía solo 6 años cuando mi familia se mudó a una pequeña casa en el barrio. Recuerdo que era un día lluvioso y gris, y yo estaba emocionado de explorar mi nuevo hogar. Mientras mis padres estaban ocupados desempacando, me escabullí hacia mi habitación y me dirigí hacia el closet. Dentro, encontré un viejo baúl de juguetes que parecía haber sido abandonado allí durante años. De repente, escuché un ruido débil que sonaba como si alguien estuviera arañando la pared. Me estremecí. Mi hermana pequeña, que estaba jugando en el suelo, se detuvo y me miró con ojos asustados. ¿Qué es eso?, susurró. La luz del closet comenzó a parpadear y se apagó, dejándonos sumidos en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué podría haber estado esperando en la oscuridad? A medida que pasaban los días, la casa comenzó a cambiar. Los crujidos y gemidos de la madera se volvieron más frecuentes y más fuertes. Mi hermano mayor se burlaba de mí, diciendo que era solo la casa que se asentaba, pero yo sabía que era algo más. Una noche, mientras estábamos acostados, escuchamos un susurro suave que parecía provenir del pasillo. Mi hermana se acurrucó contra mí, temblando. ¿Qué es?, preguntó con voz temblorosa. Yo intenté calmarme, pero mi voz también temblaba. No lo sé, admití.
La sombra en la pared comenzó a tomar forma, como una figura oscura que se acercaba. Mi hermano se sentó en la cama, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz llena de miedo. Comenta abajo, ¿alguna vez has sentido algo así? Tu historia podría ser nuestro próximo vídeo. La oscuridad parecía cerrarse sobre nosotros, y yo podía sentir una presencia que se acercaba. La figura en la sombra se hizo más clara, y pude ver que era una mujer con un vestido blanco que parecía flotar en el aire. Mi hermana se escondió bajo las cobijas, temblando. No la mires, susurró. Pero yo no pude evitarlo. La mujer se acercó a mí, y pude sentir un frío intenso que me helaba la sangre. De repente, desapareció, y me dejó solo en la oscuridad. Pero entonces, escuché mi propio nombre susurrado en mi oído, y sentí una mano fría que me tocaba el hombro. Y en ese momento, la mujer de blanco volvió a aparecer, esta vez más cerca que nunca. La oscuridad se cerró sobre mí, y yo supe que no estaba solo. Tenía solo 6 años cuando mi familia se mudó a una pequeña casa en el barrio. Recuerdo que era un día lluvioso y gris, y yo estaba emocionado de explorar mi nuevo hogar. Mientras mis padres estaban ocupados desempacando, me escabullí hacia mi habitación y me dirigí hacia el closet. Dentro, encontré un viejo baúl de juguetes que parecía haber sido abandonado allí durante años. De repente, escuché un ruido débil que sonaba como si alguien estuviera arañando la pared. Me estremecí. Mi hermana pequeña, que estaba jugando en el suelo, se detuvo y me miró con ojos asustados. ¿Qué es eso?, susurró. Mi madre, que estaba limpiando la cocina, se acercó a la habitación y me preguntó, ¿qué pasa, hijito? Yo intenté explicarle, pero no pude encontrar las palabras. No sé, admití. Mi madre me miró con una expresión de preocupación y dijo, vamos a hablar de esto más tarde. Pero yo sabía que no era una simple fantasía. A medida que pasaban los días, la casa comenzó a cambiar. Los crujidos y gemidos de la madera se volvieron más frecuentes y más fuertes. Mi hermano mayor se burlaba de mí, diciendo que era solo la casa que se asentaba, pero yo sabía que era algo más. Un día, mientras estábamos acostados, escuchamos un susurro suave que parecía provenir del pasillo. Mi hermana se acurrucó contra mí, temblando. ¿Qué es?, preguntó con voz temblorosa. Yo intenté calmarme, pero mi voz también temblaba. No lo sé, admití. Mi stepfather, que estaba trabajando en la oficina, se acercó a la habitación y dijo, ¿qué pasa, chicos? Pero cuando vio la sombra en la pared, se detuvo en seco y se fue sin decir nada. Mi hermano se sentó en la cama, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz llena de miedo. Mi hermana se escondió bajo las cobijas, temblando. No la mires, susurró. Pero yo no pude evitarlo. La figura en la sombra se hizo más clara, y pude ver que era una mujer con un vestido blanco que parecía flotar en el aire. Mi hermana se escondió completamente, y yo pude sentir una presencia que se acercaba. La mujer se acercó a mí, y pude sentir un frío intenso que me helaba la sangre. De repente, desapareció, y me dejó solo en la oscuridad. Pero entonces, escuché mi propio nombre susurrado en mi oído, y sentí una mano fría que me tocaba el hombro. Y en ese momento, la mujer de blanco volvió a aparecer, esta vez más cerca que nunca. Mi madre, que había estado limpiando el piso, se detuvo en seco y me miró con una expresión de miedo. ¿Qué pasa?, preguntó, pero no dijo nada más. La oscuridad se cerró sobre mí, y yo supe que no estaba solo. Poco después, nuestra vecina, la señora García, se acercó a la casa y se quedó parada en la puerta. ¿Qué pasa?, preguntó con una expresión de preocupación. Pero cuando vio la sombra en la ventana, se detuvo en seco y se fue sin decir nada. Yo sabía que no era la primera vez que la gente veía algo raro en la casa, pero nunca nadie quería hablar de ello. La oscuridad parecía cerrarse sobre nosotros, y yo podía sentir una presencia que se acercaba. La figura en la sombra se hizo más clara, y pude ver que era una mujer con un vestido blanco que parecía flotar en el aire. Mi hermana se escondió completamente, y yo pude sentir una presencia que se acercaba. La mujer se acercó a mí, y pude sentir un frío intenso que me helaba la sangre. De repente, desapareció, y me dejé solo en la oscuridad. Pero entonces, escuché mi propio nombre susurrado en mi oído, y sentí una mano fría que me tocaba el hombro.
Y en ese momento, la mujer de blanco volvió a aparecer, esta vez más cerca que nunca. Era primavera y tenía 10 años cuando mi familia se mudó a una casa nueva en las afueras de la ciudad. Recuerdo que era un día soleado y caluroso, y yo estaba emocionado de explorar mi nuevo hogar. Mientras mis padres estaban ocupados desempacando, me escabullí hacia mi habitación y me dirigí hacia el closet. Dentro, encontré un viejo baúl de juguetes que parecía haber sido abandonado allí durante años. De repente, escuché un ruido débil que sonaba como si alguien estuviera arañando la pared. Me estremecí. Mi hermana pequeña, que estaba jugando en el suelo, se detuvo y me miró con ojos asustados. ¿Qué es eso?, susurró. Mi madre, que estaba limpiando la cocina, se acercó a la habitación y me preguntó, ¿qué pasa, hijito? Yo intenté explicarle, pero no pude encontrar las palabras. No sé, admití. Mi madre me miró con una expresión de preocupación y dijo, vamos a hablar de esto más tarde. Era verano y yo había cumplido 12 años cuando comenzó a suceder algo extraño en la casa. Los crujidos y gemidos de la madera se volvieron más frecuentes y más fuertes. Mi hermano mayor se burlaba de mí, diciendo que era solo la casa que se asentaba, pero yo sabía que era algo más. Un día, mientras estábamos acostados, escuchamos un susurro suave que parecía provenir del pasillo. Mi hermana se acurrucó contra mí, temblando. ¿Qué es?, preguntó con voz temblorosa. Yo intenté calmarme, pero mi voz también temblaba. No lo sé, admití. Era otoño y tenía 14 años cuando la presencia en la casa se volvió más intensa. La sombra en la pared se hizo más clara, y pude ver que era una mujer con un vestido blanco que parecía flotar en el aire. Mi hermana se escondió completamente, y yo pude sentir una presencia que se acercaba. La mujer se acercó a mí, y pude sentir un frío intenso que me helaba la sangre. De repente, desapareció, y me dejó solo en la oscuridad. Pero entonces, escuché mi propio nombre susurrado en mi oído, y sentí una mano fría que me tocaba el hombro. Y en ese momento, la mujer de blanco volvió a aparecer, esta vez más cerca que nunca. La oscuridad se cerró sobre mí, y yo supe que no estaba solo. Pasaron años, y yo crecí, pero nunca olvidé lo que sucedió en esas casas. A veces, me despierto en la noche con el sonido de uñas rascando la pared, escuchando un susurro apagado que parece provenir de la oscuridad. Me muero de ganas de volver a ver esas casas, de enfrentarme a lo que me acechó durante mi infancia, pero al mismo tiempo, un escalofrío me recorre la espalda y evito hacerlo. Hace poco, pasé por el barrio donde vivía y me detuve frente a la primera casa. Una sensación de frío intenso me envolvió y sentí una presencia invisible mirándome desde dentro. No pude evitarlo, me acerqué al antiguo baúl que había encontrado en el armario, esperando, temiendo encontrar algo dentro. Lo abrí lentamente, pero estaba vacío. Solo encontré un pequeño pedazo de papel amarillento con una letra ilegible. Al tocarlo, sentí una punzada de frío, como si algo me estuviera observando y recordándome un secreto que no quería recordar. Y entonces, por un momento, pensé que escuché un susurro, siempre estaré aquí. Si llegaste hasta aquí y sentiste los escalofríos que recorren mi piel, suscríbete y activa las notificaciones, más historias verdaderas del mundo invisible están por venir. Tenía solo 6 años cuando mi familia se mudó a una pequeña casa en el barrio. Recuerdo que era un día lluvioso y gris, y yo estaba emocionado de explorar mi nuevo hogar. Mientras mis padres estaban ocupados desempacando, me escabullí hacia mi habitación y me dirigí hacia el closet. Dentro, encontré un viejo baúl de juguetes que parecía haber sido abandonado allí durante años. De repente, escuché un ruido débil que sonaba como si alguien estuviera arañando la pared. Me estremecí. Mi hermana pequeña, que estaba jugando en el suelo, se detuvo y me miró con ojos asustados. ¿Qué es eso?, susurró. Mi madre, que estaba limpiando la cocina, se acercó a la habitación y me preguntó, ¿qué pasa, hijito? Yo intenté explicarle, pero no pude encontrar las palabras. No sé, admití. Mi madre me miró con una expresión de preocupación y dijo, vamos a hablar de esto más tarde. Asterisco asterisco, sonido, raspa de uñas en madera, desvanece gradualmente, asterisco asterisco era primavera y yo tenía 10 años cuando mi familia se mudó a una casa nueva en las afueras de la ciudad. Recuerdo que era un día soleado y caluroso, y yo estaba emocionado de explorar mi nuevo hogar.
Mientras mis padres estaban ocupados desempacando, me escabullí hacia mi habitación y me dirigí hacia el closet. Dentro, encontré un viejo baúl de juguetes que parecía haber sido abandonado allí durante años. De repente, escuché un ruido débil que sonaba como si alguien estuviera arañando la pared. Me estremecí. Mi hermana pequeña, que estaba jugando en el suelo, se detuvo y me miró con ojos asustados. «¿Qué es eso?», susurró. Mi madre, que estaba limpiando la cocina, se acercó a la habitación y me preguntó: «¿Qué pasa, hijito?». Yo intenté explicarle, pero no pude encontrar las palabras. «No sé», admití. Mi madre me miró con una expresión de preocupación y dijo: «Vamos a hablar de esto más tarde». Asterisco asterisco, sonido, susurro a distancia del nombre del personaje principal, se desvanece gradualmente, asterisco asterisco era verano y yo había cumplido 12 años cuando comenzó a suceder algo extraño en la casa. Los crujidos y gemidos de la madera se volvieron más frecuentes y más fuertes. Mi hermano mayor se burlaba de mí, diciendo que era solo la casa que se asentaba, pero yo sabía que era algo más. Un día, mientras estábamos acostados, escuchamos un susurro suave que parecía provenir del pasillo. Mi hermana se acurrucó contra mí, temblando. «¿Qué es?», preguntó con voz temblorosa. Yo intenté calmarme, pero mi voz también temblaba. «No lo sé», admití. Asterisco asterisco, silencio absoluto durante 5 segundos. Luego, sonido de puerta abriéndose y cerrándose suavemente, asterisco asterisco era otoño y tenía 14 años cuando la presencia en la casa se volvió más intensa. La sombra en la pared se hizo más clara, y pude ver que era una mujer con un vestido blanco que parecía flotar en el aire. Mi hermana se escondió completamente, y yo pude sentir una presencia invisible mirándome. La mujer se acercó a mí, y sentí un frío intenso que me heló la sangre. De repente, desapareció, y me dejé solo en la oscuridad. Pero entonces, escuché mi propio nombre susurrado en mi oído, y sentí una mano fría que me tocaba el hombro. Y en ese momento, la mujer de blanco volvió a aparecer, esta vez más cerca que nunca. La oscuridad se cerró sobre mí, y supe que no estaba solo. Asterisco asterisco, pantalla negra durante 5 segundos. Sonido de un latido de corazón acelerado que se desvanece gradualmente, pasaron años, y yo crecí. Pero nunca olvidé lo que sucedió en esas casas. A veces, me despierto en la noche con el sonido de uñas raspa en la pared, escuchando un susurro apagado que parece venir de la oscuridad. Me muero de ganas de volver a ver esas casas, de enfrentar a lo que me acechó durante mi infancia. Pero al mismo tiempo, un escalofrío me recorre la espalda y lo evito. Hace poco, pasé por el barrio donde vivía y me detuve frente a la primera casa. Una sensación de frío intenso me envolvió y sentí una presencia invisible mirándome desde adentro. No pude evitarlo, me acerqué al antiguo baúl que había encontrado en el armario, esperando, temiendo encontrar algo dentro. Lo abrí lentamente, pero estaba vacío. Solo encontré un pequeño pedazo de papel amarillento con una letra ilegible. Al tocarlo, sentí una punzada de frío, como si algo me estuviera observando y recordándome un secreto que no quería recordar. Y entonces, por un momento, pensé que escuché un susurro: «Siempre estaré aquí». Si llegaste hasta aquí y sentiste los escalofríos que recorren mi piel, suscríbete y activa las notificaciones, más historias verdaderas del mundo invisible están por venir. Asterisco asterisco, sonido, un susurro a distancia que se desvanece gradualmente, asterisco asterisco, pantalla negra. Sonido de puerta se abre y se cierra, asterisco asterisco no me perseguirán tus sueños. Asterisco asterisco, sonido de pasos lentos y pasos que se desvanece ellos te asterisco asterisco, silencio absoluto. Asterisco asterisco, sonido, un susurro bajo y escalofriante, ¿quieres saber más? Asterisco asterisco, sonido de un susurro que se desvanece. Asterisco asterisco, sonido, raspadura de metal que se desvanece gradualmente. Asterisco asterisco, audio de un susurro que se desvanece gradualmente. Agradece por suscribirte a nuestro canal. Asterisco asterisco, sonido de un susurro que se desvanece. Y